Vamos a leer hoy Mateo, capítulo 6, y vamos a hablar del tema del perdón. Mateo, capítulo 6. Leemos el versículo 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Su palabra dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Cierra tus ojos un momento y oremos al Señor. Señor, damos gracias en el nombre de Jesucristo, que nos da la oportunidad y la bendición de oír tu santa palabra. Suplicamos, Señor, tu sabiduría, tu gracia, tu amor, tu misericordia. Mira las personas que escuchan este mensaje, Señor, en este lugar y fuera de este lugar, Señor, también por las redes sociales, a través del Facebook, a través de los audios, Señor, en las comunidades indígenas, Señor. Bendice cada persona que escucha hoy tu palabra, que tu palabra no retorne vacía, que haga la obra para la cual tú la envías. Yo la entrego en el nombre de Jesús. Permite que esta palabra corra como ríos y sea glorificada para la cual tú la envías. Cielo y tierra pasarán, tus palabras no pasarán. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, Jesús. Amén, mi Rey. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Tome asiento, por favor. Este pasaje está hablando de la oración, que para el mundo católico es el Padre Nuestro, ¿verdad? Bueno, una parte, ¿no? Porque ellos le han puesto otra parte después. Pero aquí aparece el Padre Nuestro, y el que tiene Biblia puede leerlo aquí en este texto de Mateo 6, donde habla de Jesús y la oración. Él dice que cuando oremos, entremos a nuestro aposento en el versículo 6, cerremos la puerta y oremos a nuestro Padre que está en secreto. Nuestro Padre que ve en secreto lo recompensará en público, y pide que no hagamos vanas repeticiones. Pero de entre la forma como ora, este es un modelo de oración que primeramente en el versículo 9 nos dice que debemos ver o orar directamente al Padre eterno. Eso habla de que usted y yo debemos ser hijos de Dios. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan, ¿no? En el capítulo 1, versículo 11 y 12, ¿no? Que Cristo fue a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Poder, potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces nos referimos a nuestro Padre Celestial que está en los cielos y pide que santifiquemos su nombre. Ahora, dentro de esta oración donde dice que venga tu reino, que se haga su voluntad, cada uno es literalmente serviría como título para un sermón. Que el pan nuestro nos lo dé todos los días, y hablamos del pan, tanto el pan espiritual como el pan físico. Pero lo interesante es que en el versículo 12 ya viene diciendo que perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores, a nuestros deudores. Y cuando yo hablo con personas que son religiosas, que son católicos, y les hablo sobre el tema de la oración y el tema del perdón, interesante que muchos repiten de memoria, parlotean como el lorito, que repite y repite y repite, pero no reflexionan y no piensan en lo que acabaron de decir. Y aquí dice: Padre, perdóname así como yo perdono. La pregunta es, ¿perdonas? ¿Perdonamos de verdad? ¿Perdonamos de todo nuestro corazón? ¿Hemos perdonado? ¿Somos personas con un corazón perdonador? Porque si una persona no lo hace, estaría pidiendo de alguna manera un juicio. Si usted lo analiza, si usted es alguien vengativo, alguien que se venga, que le hace al otro
como me hizo, o peor todavía, y le gusta vengarse, pero luego va y se encierra y dice, perdóname como yo perdono. Entonces, ¿qué está diciendo? En pocas palabras, trátame como yo trato a los demás. Y eso sería un juicio porque muchos no perdonan. El texto dice aquí, perdóname como yo perdono. El Señor dijo en varias ocasiones, con la vara que tú mides, serás medido. El que a hierro mata, a hierro muere. Eso es parte de la ley. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí en la oración dice, perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Luego de hablar de la tentación, que no permita que entremos en tentación, Jesús aclara, terminando después del amén del versículo 13, aclara el versículo 12. Y en el versículo 14, el Señor dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y vuelve a decir, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es uno de los temas que nosotros enseñamos justamente en el estudio que damos acá de Esconfa. Tenemos un libro completo que habla sobre el perdón. Y una de las cosas más bonitas de estas clases es que se habla de una fiesta importante que hay en Israel, una fiesta que se hace durante el año en Israel. Se llama el Yom Kippur. El Yom Kippur es una fiesta donde el pueblo judío busca una vez al año una fiesta nacional, donde una vez al año todos los que están en el área religiosa buscan el perdón de Dios. Qué lindo sería que nuestros gobiernos, nuestros estados promulgaran una fecha así, ¿no? Que un día al año buscáramos el perdón de Dios. Porque cuando hay los feriados religiosos, la gente no busca al Señor. Además, está demostrado por estadísticas que, por ejemplo, la Semana Santa es la semana donde más licor se vende. Es la semana donde las playas se llenan de carpas y donde la gente se va a pecar, se va a fornicar, se va a emborracharse. Son las semanas en que más hay accidentes y los hoteles se llenan de personas que van a esos lugares a cometer actos ilícitos. Entonces, si se buscara un día el perdón de Dios, ese es el Yom Kippur. Pero algo que llama la atención en esas fechas que hacen en Israel es que días antes del Yom Kippur hay una fiesta que se llama el Eber Yom Kippur. ¿Y qué es esa fiesta? Es que antes de que yo busque el perdón de Dios, busco el perdón de mi prójimo. Esa fiesta se hace antes de la fiesta del Yom Kippur. Y esa fiesta se llama el Eber Yom Kippur. Y esa es la fiesta en que se da la oportunidad para que toda persona perdone y sea perdonada antes de ir al Señor. Es interesante eso. Es más, incluso la Biblia habla, por ejemplo, de la ofrenda. Ese tema poco se enseña en la iglesia, si no la gente no ofrendaría. Porque dice que si tú vas a ofrendar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, o que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja ahí tu ofrenda. Ve primero y reconcíliate con tu hermano y después sí ven y presenta la ofrenda. Y esto habla de la importancia de usted tener una mente, un corazón perdonador para luego acercarse a pedir perdón. Tener un corazón perdonador, porque así como usted trata a los demás, está pidiendo que Dios lo trate a usted. Entonces el Eber Yom Kippur es la fiesta en que se confiesan los amigos, la familia, el jefe, los empleados, se confiesan cosas y se perdonan cosas y se perdonan deudas y se perdonan ofensas. Y después de esa semana de búsqueda de la paz con el prójimo, ahora sí, vamos ante el Señor.
Y una de las cosas interesantes es que los que han estudiado derecho, los abogados saben que una de sus materias es ver legislación bíblica o la ley bíblica, y ven algunos textos de la ley de Levítico en la palabra del Señor. Y algo interesante que tiene el Antiguo Testamento es que desde tiempos antiguos, 700 siglos antes de Cristo, hay un texto interesante que sería bueno revisarlo. Es el libro de Isaías. Le pido que por favor vaya al libro de Isaías un momento y meditemos en un pasaje que está allí. Lo lea conmigo. Isaías capítulo 1. Y allí hay una ley importante. Cuando se habla del perdón, también hay una ley importante que es la ley de la restitución. Vamos a leerlo. Cuando se habla del llamado al arrepentimiento verdadero, dice el libro de Isaías, capítulo 1, el título en el versículo 10 es el llamado al arrepentimiento verdadero. Si usted lee conmigo el versículo 16, póngale atención lo que la palabra del Señor enseña a través del profeta Isaías. Dice el texto 1:16, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad o quitad el pecado de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dice el Señor. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid ¿a quién? Al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Y después si dice, versículo 18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si te das cuenta, en el versículo 16 y 17, cuando habla de la limpieza, del perdón, cuando habla de que seamos perdonados, Dios dice que hagamos cosas justas, que restauremos a la persona agraviada. Yo recuerdo que hace años en la iglesia había un creyente que a veces me ofendía. Luego venía y me golpeaba la espalda y me decía, usted tiene que perdonarme porque usted es pastor. ¿Qué va a hacer? Perdóneme. Pero nunca me restauraba. ¿Me hago entender? Porque aquí habla de restituir al agraviado. Entonces hay gente que se aprovecha del cristiano por eso y no lo restaura. Hay gente que le pide prestado dinero y le dice, no le voy a pagar, perdóneme. Y usted como es cristiano, dice usted que me queda. Pero una de las formas de usted buscar el perdón de otra persona es tratar de restaurar el daño que le ha hecho. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, una cosa que aprendí en las comunidades de los descendientes mayas en Centroamérica, la tribu Mam, por ejemplo. La tribu Mam tiene la costumbre que cuando se ofenden entre ellos, la persona ofensora va y lleva un regalo a la quien le ha ofendido. Y si el ofendido recibe el regalo, se considera una reconciliación. Y eso es parte de alguna manera del Espíritu de Dios que Él ha puesto la ley escrita en el corazón de la gente, como dice Romanos capítulo 1, ¿verdad? Aquí dice el texto que cuando busquemos el perdón del Señor, Dios dice, hagan el juicio, hagan justicia, restituyan al agraviado. Y después de eso sí, vengan y estemos a cuentas. Ustedes saben que, por ejemplo, en las leyes humanas, las leyes civiles, cuando una persona le hace daño a otra, o le roba, o le hiere, o le atropella, ustedes saben que existen normas de indemnización. Porque usted le ha hecho un agravio a una persona, entonces ¿qué hace la ley? Dice, bueno, usted le hizo daño a esta persona, no va a ir preso, pero debe pagar una ¿qué? Indemnización. O una multa que pueda resarcir los daños que le hizo a la persona que le agravió.
Eso se llama restituir al agraviado. Y estamos hablando que esto se escribió 700 años antes de Cristo. Restaurar al agraviado. Entonces, cuando usted vaya a pedir perdón, si le ha hecho daño a alguien, trate de restaurarlo hasta donde sea posible. Amén. Luego Dios dice, ahora sí, verso 18, venid, luego dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es esto? Restaurar al agraviado. Eso es parte de la restauración delante del Señor. Por ejemplo, una regla de oro que está en Mateo capítulo 7, usted regresa a Mateo capítulo 7, la regla de oro del Señor en Mateo 7, si usted lee el versículo 12, hay una regla de oro para la convivencia. Así que todas las cosas, Mateo 7:12, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, ¿qué dice? Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pero el problema es que a veces hay gente que ofende. ¿Le han ofendido a usted alguna vez? ¿Le han fallado a usted alguna vez? ¿La han traicionado a usted alguna vez? Pero hay gente que viene y pide perdón y dice, ya pues, si yo le fallé, ya pues perdóneme, ya pues perdone, ya. Así piden perdón. Y otros más elegantes dicen, si en algo le he fallado, perdóneme. Y esa no es la manera. ¿Cierto que no? Esa no es la manera. En la ley, por ejemplo, recuerda cuando el profeta Natán viene a contarle a David que un hombre robó una cordera en el pueblo y esta cordera era un hombre pobre y el ladrón era un hombre rico, robó la cordera y la sacrificó para dar de comer a su visita. Entonces David dice, ese hombre debe pagar la cordera 4 veces. ¿Por qué? Porque eso estaba en la ley, en Deuteronomios. Ahí está en la ley que si usted se roba algo, lo paga 4 veces. No se iba preso, lo pagaba 4 veces. Tiene que pagarlo 4 tantos. ¿Recuerdan, por ejemplo, ustedes la época de Zaqueo? Zaqueo también le pasó algo similar. Cuando Zaqueo llega a Cristo a la casa de Zaqueo y le dice que es necesario posar en su casa, Zaqueo, como era un hombre bajo, chato, enano, se sube encima de algo y grita, si yo le he robado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Porque eso decía la ley. Entonces cuando Zaqueo dice esa frase, si ya le he robado a alguien, se lo regreso 4 veces, Jesús exclama y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque Él está restaurando a los agraviados. Eso es la primera parte para uno poder dar perdón. Perdón, para uno poder pedir perdón. ¿Usted quiere pedir perdón? ¿Qué sería lo correcto? Tratar de restaurar a quien usted le haya hecho daño. Nosotros tuvimos en nuestra familia un caso doloroso, algunos hermanos no lo saben, otros más cercanos sí. Nuestra familia, mi papá o mi padrastro fue asesinado. Lo mató un amigo de la familia. Eran 2 parejas de amigos, pero él se involucró con la mujer de su amigo y a nadie le gusta que se metan con su mujer. Así que el otro fulano, el ex amigo, porque ya no era amigo, prepara unas escopetas de cacería de doble cañón, le pone tiro recalzado
y le advierte que si lo vuelve a ver con su esposa, él le va a asesinar, le va a pegar un tiro. El otro pasó por encima de la advertencia, cierto día lo vio hablando con la señora, y el hombre se fue a su cuarto, sacó lo que había preparado, la escopeta, viene, mi padrastro manejaba un camión, y él se baja del camión a mirar que hay unos niños jugando en la parte de atrás, y cuando va a revisar a los niños, le aparece el hombre con el arma en la mano. Y le dice, yo te había advertido que si te volvía a ver con ella, te iba a matar. Y bajó la escopeta y ¡fum! Le soltó el tiro así cerquita. Y fue como una película, le pegó el tiro, lo levantó del piso y lo botó afuera. Le hizo un hueco en el pecho. Los médicos no saben cómo pudo hablar este hombre por más de media hora, porque le había dañado el corazón, le había desprendido los pulmones. Eso tiene una cantidad de balines que entran, balineras de acero, y lo mató. Pero este hombre se fue y se entregó a las autoridades llevando el arma, diciendo que lo acababa de asesinar, dando el nombre de él, a quien había disparado. Nosotros recién nos habíamos convertido a Cristo en la casa. Estamos en los primeros días del evangelio con mi mamá. Y estábamos yendo a la iglesia. Y nos confrontó el asunto del perdón. ¿Por qué? Porque la Biblia nos ordena que si no perdonamos a los hombres las ofensas, tampoco Dios nos perdona. Eso ya está en Mateo 6:14. Si no perdonamos, no nos perdona el Señor. Y comenzamos en esa lucha, porque hay cosas que son fáciles de perdonar, ¿verdad? Hablan de usted un chisme y usted, bueno, perdóname, hermano, hablé mal de ti, ya te perdono. Se quedaron con un bolígrafo, ay, hermano, no lo encuentro, lo perdí, perdóname, ya te perdono. Pero que te maten a alguien que tú amas, eso tiene otra dimensión de la ofensa. Me ha matado a papá. Mis hermanos estaban chiquitos, estaban pequeños, eran niños de etapa escolar. Lo había asesinado. Entonces entramos en el debate, en la situación, ¿qué hacemos? Y leyendo estos pasajes entendimos que teníamos que perdonar. Y no teníamos que esperar que él viniera a pedir perdón, porque el tipo iba a ser preso. Estaba detenido, lo iban a sentenciar. Pero mi madre no presentó denuncia. Pero sí había un cadáver y había un confeso, así que le dan más de 6 años de prisión. Eso era para más, pero como no hubo denuncia, le dieron un tiempo no tan largo de prisión. Pasó el tiempo de la condena y el hombre sale de cárcel. Nosotros le hemos escrito cartas porque quisimos visitarlo a la cárcel para hablarle de Jesús y no nos dejaron ingresar pensando que queríamos dañarle a él. Entonces la policía no nos dejó entrar. Y el asunto es que él sale de la cárcel y se va a buscar a mi mamá. Y sus frases fue, yo sé que hice algo muy malo y que no puedo restaurar el daño tan terrible que hice. He practicado muchas veces lo que les iba a decir. Pero no me queda más que decirles que no puedo restaurar lo que hice y les pido que me perdonen. Mi mamá lo perdonó y le dijo que fuera a la iglesia. Yo ya era pastor. Y este hombre va a la iglesia, donde nosotros, es como llegar aquí a la congregación y pararse ahí el asesino de papá. Y pasó al frente porque necesitaba ser perdonado. Pasó al frente en la oración final. Y aceptó a Cristo porque necesitaba una sanidad en su conciencia. Y terminó la reunión y se sentó. Y recuerdo que mi mamá esos días le dio trabajo a él porque estaba sin empleo. Él también había perdido su hogar, había perdido sus hijos. Mamá le dio empleo a la casa de reparar, era eléctrico y comenzó a reparar las luces de la casa. Y mamá le daba comida y no le echaba veneno a la comida, no. Le daba el lonche, le invitaba. Pero era muy complicado y muy curioso porque todo el pueblo sabía de lo que había pasado.
Es más, lo asesinó en fiestas de esa época del municipio. Las fiestas más importantes del municipio, en esa fecha lo mató. Todo el mundo sabía, era muy conocido, es un pueblo pequeño. Y el hombre en la casa de mi madre, con nosotros, ahí. Terminó el trabajo y quiso cobrar y mamá le iba a pagar y él no quería cobrarle a mamá, porque sabía lo que había hecho, no sabía cómo restaurar. Mamá le dijo, no se preocupe, es su trabajo, está sin empleo, reciba. Y recuerdo cuando mi esposa, Karen, fuimos a Colombia. Algunos no saben esa historia. Yo me fui con Karen para presentarla a mi pastor, mi familia. Ella tenía que verificar todo lo que decían de mí, que no había nada por ahí guardado. Y fuimos a una frutería, una heladería, a comer una ensalada de frutas. Y de pronto pasó un hombre por la calle y me dice, Jairán. Y yo, hola. Y yo lo nombré, hola, fulano. No digo el nombre porque están grabando. Hola, fulano. Y el hombre viene. Y nos abrazamos. Dios lo bendiga, ¿cómo está? Bien, hermano, ¿usted qué cuenta? Le presento a mi prometida para matrimonio. Ah, mucho gusto, señorita. Estamos ahí. Conversamos un poquito y te dejo, Jairecito. Ya, manito. Bendiciones, ya, chao. Me dice, ¿quién es tu amigo? Me dice Karen. ¿Quién es tu amigo? Me dice ella. No, el que mató a papá, le digo yo. ¿Qué? Sí, el que mató a papá. Tú estás loco, me dice ella, ¿estás loco? ¿Tú te tratas así con ese señor? Es que hubo perdón. ¿Me hago entender? Hubo perdón. Hay relaciones que se quiebran y que hay situaciones que nunca se reparan. Y son irreparables. Por ejemplo, el abuso sexual de una hija o de un hijo. Usted no trae violador atrás a su casa. ¿Sí o no? ¿Le siguió, compadre? No, usted no le trata así, pues. Ni le vuelve a dar la confianza que tuvo antes. Jamás, de los jamases. Pero sí puede perdonarlo. Yo esperaba un amén poderoso. Me preocupa el silencio. Pero usted puede perdonar a alguien que le hace daño, hermanos. Amén. Usted sí puede perdonar. Usted tiene la capacidad en su corazón, porque usted es cristiano. Tiene la capacidad en su corazón de poder decir, yo puedo perdonar a esta persona. Porque el perdón, escúcheme, el perdón no es humano. Uno humanamente, olvídate, tú no quieres perdonar, tú quieres vengarte. El perdón es algo sobrenatural. Y eso viene dado por el Espíritu Santo de Dios que habita en nuestros corazones, hermano. Amén. El Espíritu de Dios que está en nuestro corazón nos permite poder perdonar. Nos permite volver a mirar a una persona a los ojos y decirle, yo te puedo perdonar. Solo el Espíritu Santo. Pero es muy importante también la actitud del que es el victimario. Porque si el victimario es orgulloso, altanero, arrogante, pues es difícil. Yo trato casos de familia semanalmente y esta pregunta es muy común. ¿Debo perdonar a mi esposo cuando llega ebrio en las madrugadas oliendo a perfume barato? Yo puedo decirle que sí, pero la que duerme con él es la señora que me está preguntando. Yo no duermo con el borracho. ¿Sí me están entendiendo? Yo no me lo aguanto, sus malos olores y su suciedad. Tuve una familia que me dijo, pastor, por favor, ayúdenos con nuestros padres, se quieren divorciar. Por favor, hable con ellos. Ya van por los 60 y tantos años y están empezando a esta altura de la vida a divorciarse. Pastor, hable con mi papá y con mi mamá. Y los hijos me han convocado con los padres. Entonces aquí tuve a los dos hermanos de ya mayores.
hablando con este par de personas que eran para mí como unos abuelos, unos papás, y comenzaron a contar sus anécdotas históricas y todos los daños que se habían hecho. Y la verdad, la señora era una víctima de ese hombre. Ese hombre la había pegado, físicamente la había maltratado, verbalmente la trataba terrible, le había sido infiel muchas veces. Ella había tenido enfermedades de transmisión sexual por culpa de él. Y era terrible la vida que esta mujer había llevado. Un hombre borracho, un hombre golpeador, un hombre terrible con ella. Y ahora él estaba enfermo. Y ya no dormían juntos. Él dormía en la casa de la señora. Y ella tomó la decisión de que para su sanidad mental, lo más sano para ella era el divorcio. Y él no se quería divorciar ahora. Y cuando me exponen el caso, yo le marco este texto a la señora y le digo, mira, ¿tú rezas el Padre Nuestro? Sí, me dice, yo rezo. A ver, repítelo. Y lo repitió. Padre, perdóname, así como yo también. Para ahí, le dije. Piensa lo que estás diciendo. Sí, pues, me dice. Perdóname así como yo perdono. Usted está diciendo, y lo ha dicho años. Ya me dice, está bien, pastor, está bien. Yo lo perdono. Pero no me pida que vuelva a dormir con él. Y yo no sabía la historia. Entonces le digo, ¿qué pasó? Me dice, pastor, yo he sufrido tanto de este hombre que ha sido un verdugo para mí. Por décadas me ha golpeado, ha trapeado el piso conmigo. Me ha causado heridas, tengo cicatrices, me han operado. He perdido un bebé, sus patadas, borracho. Me ha dado transmisión sexual a través de enfermedades por andar por allá metido en lugares prohibidos. Pastor, he soportado tantos años a este hombre que un plato de comida no se lo voy a negar. Pero dormir otra vez con él, pastor, no me pida eso. Yo lo perdono. Lo tengo en la casa. Lo perdono delante de Dios. Pero no me pida que duerma con él. Tiene toda la razón. ¿Entiende? Ella tiene toda la razón. El tipo estaba así. Callado. Porque sabía lo que su esposa decía era verdad. Pues hay cosas que usted puede perdonar. Pero hay relaciones que nunca se pueden reparar. Hay cosas que nunca se van a poder reparar. Pero por lo menos que usted tenga su corazón tranquilo. ¿Me hago entender? La palabra perdón en griego se escribe apolute. Y la palabra apolute es soltar, liberar, dejar ir. Esto es apolute. Y es en doble dirección. Usted suelta, usted es libre. El tener algo contra alguien, eso es perdonar, apolute, soltar, pero también libera a la otra persona. Suelta a la otra persona. En algunas liberaciones de demonios, de espíritus demoníacos que la gente tiene, hay gente que no puede ser libre porque no ha perdonado. La falta de perdón es tan terrible, hermanos, tan tremenda, que físicamente hay gente que tiene enfermedades por falta de perdón. Hay gente que literalmente se enferma porque no ha podido perdonar. Yo estaba revisando un área de la ciencia donde hablan justamente del tema del perdón y había visto un estudio que hicieron unos psicólogos y unos médicos, unas personas especialistas de la salud, y ellos han encontrado que hay enfermedades que están conectadas con personas que no pudieron perdonar. Hay enfermedades como el insomnio, como la gastritis, que están conectadas con personas que no han podido perdonar. Arritmias cardíacas. Yo estaba
leyendo sobre una universidad de Stanford que hablaba de eso, de que hay personas que definitivamente nunca pudieron perdonar y en sus consejerías psicológicas se diagnosticó esto. Quiero leerles en la revista. Dice acá que un equipo de psicólogos de la Universidad de Stanford y de la Universidad de Santa Clara, dirigidos por el doctor Karl Thorsen, han llegado a una conclusión, que las personas que no han podido perdonar a sus enemigos o a gente que les ha hecho daño, posteriormente han sido personas propensas al estrés, propensos a la ira incontrolada, tienen problemas de dolores de cabeza o jaquecas, problemas de estómago, gente que no soluciona el conflicto conyugal o no llega al perdón, viven con inseguridades, con miedos, con dudas, psicológicamente no pueden tener paz mental, no consideran tener una vida cristiana exitosa, es gente que se vuelve criticona, no concilia fácilmente el sueño, el temperamento se altera y viven molestos, enojados, se afecta porque hay arritmias cardíacas y puede haber problemas de tensión arterial y se desarrollan problemas de úlceras estomacales y del sistema nervioso. Así que perdonar también trae salud. Por algo el Señor dice en la oración que tenemos que perdonar. No por nada el Señor dice que nosotros debemos perdonar a los que nos hacen mal. Es más, llega a decir en Mateo 5:39 que no resistamos al malo. Y la famosa frase, que el que te golpea una mejilla ponga también la otra. Y hay muchas historias bíblicas donde se manifiesta abiertamente el tema del perdón. Por ejemplo, la famosa parábola de Lucas 15 del hijo pródigo. ¿Qué es esa parábola más que el puro perdón? Porque el hijo no merecía que su padre lo volviera a recibir en su casa. No merecía que le dieran una fiesta. No merecía que le dieran un anillo. No merecía el perdón del padre. Más bien merecía ser apedreado por la ley. Porque le había faltado a su papá, le había quitado la herencia. Y era el hijo menor que no tenía derecho a pedir nada. Eso es perdón puro, apolute. Una anécdota de gente que estuvo en los campos de concentración nazis de Hitler, dos presos judíos, ya eran ancianos y se han vuelto a reencontrar, y el uno le pregunta al otro y le dice: amigo, ¿ya pudiste perdonar a los nazis? Y el otro le responde: cada día los odio más. Y su amigo le replica y le dice: entonces todavía te siguen teniendo prisionero. Perdone. Si usted perdona, suelta, libera, suelta. Eso es perdonar, es liberar. Cuando usted logra perdonar, el Espíritu Santo tiene usted mucha más libertad. Aparte de que usted perdona a otra persona, se puede acercar con sinceridad al Señor y puede pedirle al Señor perdón también. Y en el perdón delante del Señor, recuerde que el Señor, aún en la cruz del Calvario, oró por sus asesinos, diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Permítame leerle un pasaje que está en los Salmos, ya para ir finalizando. Vaya a los Salmos, capítulo 32. Ya para ir finalizando. Y aquí David habla de la dicha de ser perdonado, la dicha del perdón. Ese salmo muy bonito y habla sobre este tema del perdón. El Salmo 32 es muy conocido por esta área, por el perdón. El texto dice, Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo
y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado, no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Escucha lo que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Aquí está hablando de salud. Usted confiesa su pecado, hay salud en su vida. Cuando usted se abstiene y guarda y guarda y guarda, se enferma. Y aquí dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, dice David. No encubrí mi iniquidad y confesaré mis transgresiones al Señor. Y dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero es importante que usted y yo podamos hablar con Dios, orar al Señor y confesar nuestros pecados. Dios dice en respuesta a esta oración, en el versículo 8, le dice a David: te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Pero no seas como el caballo, no seas como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con un cabestro y con freno, porque si no, no se acercan. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en el Señor le va a rodear la misericordia del Señor. Amén. Entonces no esperemos enfermarnos por falta de perdón. No esperemos que usted esté agonizando en el hospital. Porque eso es verdad. La gente agonizando dice: yo quiero hablar con mi hijo. Eso es verdad. Nosotros hemos conversado con la hermana que trabaja en salud muchas veces, y hay gente que hemos dicho: no se puede morir. Y pasa semanas, pasa meses, pasa años postrado, y no mueren, sufren ahí, hasta que por fin hablan. Tengo que confesar algo a mi hermano, a mi esposa. Busquen a mis hijos que vengan de Estados Unidos, de Francia. Ahora que usted puede hacerlo, si tiene que confesar algo con alguien, hágalo. Y en el nombre del Señor, pida perdón. No espere la hora de la agonía, de pronto no tiene tiempo de la agonía. Cuando usted perdona, Dios lo perdona. Y sus entrañas se rejuvenecen. Usted es libre. Mira, hay gente que desarrolla hasta enfermedades cancerígenas en el hígado, problemas de colon, problemas de gastritis, porque está guardado ahí ese resentimiento, esa cólera, esa ira, y esas cosas que nunca ha dicho, nunca ha sanado. Yo he hablado con personas moribundas antes de partir, y más de una vez me dicen: ay, yo quiero que llame a mi papá, a mi tío, a mi primo, a mi esposa, a mi hijo. Llámelo. Porque hay cosas que no están arregladas. ¿Qué es lo más sensato? Apolute, perdonar y ser perdonado. Pedir perdón, si hay que hacerlo, hay que pedir perdón. Amén. Hay que pedir perdón. Hay gente que no ha perdonado a alguien que ya le hizo daño y está muerto el fulano que le hizo daño. Yo he oído gente en las consejerías: pastor, no puedo perdonarle. ¿Y dónde está? Está muerto. No, usted se ríe, pero es verdad. Está muerto. Mi abuelo me hizo esto. ¿Quién se hace daño? Usted solito. Usted solita. Perdone. Perdone. Si usted perdona, Dios perdona su vida también. Perdonad a los hombres sus ofensas, para que vuestro Padre Celestial perdone también las vuestras. Amén. Tenemos que orar al Señor y pedir también perdón a Él. Póngase en pie, por favor, por un momento, y aproveche este tiempo para que usted ore. Algunos están viendo desde casa, que aprovechen el tiempo también para orar.
Algunos escuchan por el celular, a través de las ondas, por el WhatsApp. Aproveche este tiempo para orar, para acercarse al Señor, para pedirle perdón a Dios. Cuando callé, dice David, se envejecieron mis huesos. El proverbio dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Vamos a orar al Señor. Ahí donde quiera que estés, si deseas hacerlo, ora al Señor. Hay que orar al Señor. Hay que humillarnos delante del Señor. En Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos, Dios dice: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios desea perdonarnos. Dios desea sanarnos. El que encubre sus pecados no va a prosperar, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Proverbios 28:13. Vamos a orar al Señor. Ahí donde quiera que estés, cierra tus ojos. Y si quieres orar conmigo, repite esta oración sencilla y pidamos juntos perdón al Señor. Si desea orar conmigo, ore conmigo y diga: Señor, te doy gracias. Diga: gracias, Señor, por tu palabra. Diga: gracias, Señor, porque en la cruz nos diste perdón, Señor, a todos nosotros. Gracias porque en la cruz, por tus llagas, hemos sido sanados, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados. Diga: Señor, yo me cubro con la sangre de Cristo. Y hoy te pido perdón de todos mis pecados. De cada pecado que he cometido, Señor, perdóname. Dígale: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y pon en mí el Espíritu Santo. Por el poder de tu sangre. Dile: gracias, Señor. Dile: gracias, Señor. Ora al Señor. Su palabra dice en Efesios 1:7 que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pedro dijo en Hechos 3:19: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El profeta Joel decía: rasguen su corazón, no su ropa. Conviértase al Señor Dios, porque Él es misericordioso, porque Él es clemente, porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia, y Él se duele del castigo. Dígale: gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Rey, por tu misericordia. Dile: gracias, Señor, porque eres misericordioso, clemente. Gracias, Señor. Te adoramos y te exaltamos y te bendecimos. En Santiago dice en su palabra: orad unos por otros, perdonaos unos a otros para que seáis sanados. Pues la oración del justo puede mucho. El ser perdonado y el perdonar trae salud, trae sanidad.
Deje el impío su camino, el hombre pecador sus pensamientos, y regrese, vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dile: gracias, Señor. Te adoro, te exalto y te bendigo, Señor. Gracias, Jesús. Bendito es tu santo nombre. Gracias, Jesús.